Secretaría de Educación Pública. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Bienvenido a una emisión más de Mesa Cuadrada. Me da mucho gusto saludarle. Soy Enrique Lascano y le saludo como siempre en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo. De Verónica Ortiz. ¿Cómo estás, Vero? Muy bien, gracias. Qué gusto saludarte. Pepe Ureña, ¿cómo estás? Buenas noches. Doctor Oliva, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto. Ya Buen domingo. reintegrado A las labores cotidianas. Está desde acá, desde México. Y bueno, hoy vamos a tener un programa muy interesante y me da mucho gusto recibir al doctor Alberto Almaguer Rocha. Él es director general del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales. Alberto, gracias por acompañarnos. No, al contrario, muchas gracias, buenas noches y contento de estar aquí en Mesa Cuadrada. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, pues un tema muy interesante, el tema de competencias, Javier. Sí, bueno, platicamos un poquito antes de iniciar nuestro programa. Alberto, bienvenido nuevamente. Gracias, gracias. Sí, y sobre todo en esta época de modificaciones, no solamente del sistema educativo, ¿no? Una de las reformas más promocionadas por el propio presidente de la República, la reforma educativa, y yo entiendo que dentro de ese proyecto, pues evidentemente conocer ocupa un papel fundamental. Si tú pudieras manejar un porcentaje de avance y de aplicación del propio programa, haciendo un balance desde tu perspectiva, ¿en qué porcentaje estaríamos? Sí, me gustaría hacer unos comentarios para poner un poco en contexto la importancia de la institución y bien como lo comentas, Javier, la trascendencia de lo que es incorporar el esquema de competencias a toda esta transformación educativa que se vive en México, como creo que es inédita. Si bien es cierto, ya el secretario de Educación, Aurelio Nuño, ha difundido mucho lo que es el modelo educativo y obviamente creemos que era importante mencionar que la reforma educativa implicaba mucho más que una cuestión de reforma de carácter laboral, que incidía en la parte de los derechos laborales de los trabajadores de la educación, sino que implicaba una cuestión mucho más integral. Tiene que ver con la parte, por supuesto, de transformar el contenido, los contenidos, el modelo, la parte de inclinarnos, obviamente, hacia las competencias pues, que son necesarias de esta tendencia económica, que incorporar la parte de las tecnologías, la parte del idioma inglés, y acercarnos al sector productivo. El secretario presenta el esquema de formación dual y bueno, obviamente podría decir otros elementos como es la parte de la transformación en las normales, pero quisiera entrar a lo que tiene que ver con la vinculación del sector productivo. Y en este sentido, el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, que es un nombre obviamente muy extenso, pero intenta capturar lo que se menciona o se le reconoce como conocer, con dos elementos fundamentales. Uno es aumentar la empleabilidad cuantitativa y cualitativa de los mexicanos y generar pertinencia educativa, de la oferta educativa, para que ésta sea, por supuesto, más vinculada con la demanda laboral y que no transite los planes, los objetivos de toda la parte curricular de la oferta educativa en una vía y que la demanda laboral, es decir, lo que las nuevas competencias, las nuevas habilidades, los nuevos conocimientos se requiere en una sociedad como la que tenemos hoy en día de alta globalización y obviamente de una gran digitalización también. Y mucha competencia, ¿no? Por supuesto. Y bueno, y en ese, perdón, ¿puedo? Por favor. Gracias. Perdón. Gracias, qué amable, en la réplica. Sí. Y en ese sentido, por ejemplo, la relación que se ha establecido con el programa, yo he leído y he tenido la posibilidad de ver un poco más de cerca este programa. La aceptación que ha tenido me ha parecido también muy importante, incluso por las propias organizaciones sindicales, ¿no? Los centros de trabajo, de capacitación, de adiestramiento, de actualización, por ejemplo. Yo creo que ahí hay una beta muy importante por la cual hay que seguir, digamos, apuntando el programa, ¿no? Mira, qué interesante que mencionas, Javier, cómo, si bien es un tema de carácter educativo, involucras a la parte de la cuestión laboral. Pero tiene este tránsito y esta buena aceptación, tiene una razón, obviamente, o una
digamos que una condición que se genera producto de la misma arquitectura institucional del Conocer. Conocer nace hace 22 años y nace justamente un poco intentando hacer comunión con estos dos mundos, el mercado laboral, esta tendencia, la incorporación de México en un contexto global. Sí, claro. Y cómo actualizamos justamente para que el sistema educativo vaya justamente a la par, en sincronía, que no se generen estos desfases. Y entonces se constituye una institución que pueda tener esta coordinación con los actores económicos e institucionales. Y se piensa justamente primero en un acuerdo intersecretarial entre la Secretaría del Trabajo y la Secretaría de Educación. Claro. Estamos hablando de los tiempos quizás del secretario Rafael Cubillas y del secretario Ernesto Zedillo como secretario de Educación. Y entonces se constituye esta política pública que después es ya conformada en una institución y se crea y se fortalece su junta de gobierno. Pero se pensaba que una tesis que la Organización Internacional del Trabajo maneja muy bien como una premisa de actuación es la cuestión del diálogo social. Diálogo social, es decir, poner en la mesa al sector gobierno, al sector empresa y al sector laboral para que se genere esta cuestión de entendimiento. Y entonces, en esta condición, el órgano de gobierno es tripartita. Estamos sectorizados en la Secretaría de Educación, lo preside el secretario Aurelio Nuño, es el presidente del órgano de gobierno, pero también participan 7 secretarías de Estado, los órganos empresariales más importantes del país y los sindicatos más grandes. Y entonces de esta forma se concilia con qué intención, de poder capturar cuál es justamente la demanda laboral del sector empresarial, pero que también se socialice y se entienda que en la parte laboral es muy importante, pues que se cierre al final del día se cierre la pinza y que el aumento de capacidades incide directamente en un mayor incremento del ingreso del trabajador. Eso es bueno. No, por supuesto, sí. A mí me parece muy interesante lo que mencionas y sobre todo el punto de la cuarta revolución, ¿no? la que estamos viviendo, que es la de la digitalización y que no nos podemos abstraer justamente de esta tendencia y de la globalización, donde se hace todavía más importante el vínculo, digamos, o la retroalimentación entre las industrias y el sector educativo para esta certificación. Entonces, mi pregunta va en ese sentido porque incluso hay estudios, ¿no?, muy interesantes de lo rápido que va este tema, digamos, de la digitalización, en donde dicen que hay gente, digamos, dentro de 10 años o 15 años va a haber empleos para los cuales ni siquiera existe en este momento, ¿no?, una carrera, digamos, o un estudio o algo así. Entonces, esto va moviéndose muy rápido. Entonces, mi pregunta es en ese sentido justamente de retroalimentación. ¿Cómo hacen para empatar justamente lo que te está demandando el sector productivo y lo que tú puedes entonces ofrecer en materia educativa para hacer justamente esa conexión? Mira, Verónica, esto está muy relacionado con lo que comenta ahorita Javier. ¿Cómo dice la aceptación que tiene del sector productivo? Sí, de los y hablo sindicatos sector productivo, organizaciones que demandan talento, personas, que esa parte es insustituible. Podemos, obviamente, ser hoy en día más dependientes de la parte tecnológica, pero siempre habrá el talento humano atrás de esta parte que maneje la tecnología. Y en ese sentido, la diferencia que hay con el esquema de competencias al sistema tradicional es que el sistema de competencias se basa en 2 elementos fundamentales. Uno, que es la parte de normalización, por eso el nombre de Consejo Nacional de Normalización. Normalización, que este esfuerzo de ponernos de acuerdo, vamos a normalizar, vamos a hacer simétrica la información. Lo que yo contrato, qué perfil demando y qué perfil me estás educando tú. Y también la parte de la generación de conocimiento y de formación que se hace en muchas instituciones de formación y capacitación privado, porque también tenemos que reconocer que no solamente se educa en las aulas de manera, sino aquí, por ejemplo, en una industria como la parte, obviamente, de televisión, aquí en televisión educativa, genera realmente su formación y su preparación en la práctica. Entonces,
¿Cómo nos ponemos de acuerdo? Entonces, normalizar es poner un lenguaje de entendimiento común, es poner ciertos indicadores de nivel de desempeño mínimo, es poner justamente estas reglas del juego y aparte documentarlas para ¿Qué tener la necesito yo referencia y qué me permanente. puedes dar tú? Es ¿Qué vas a correcto. dar? Entonces, y tener ese es el marco. Eso al final es un estándar ya determinado en blanco y negro que se oficializa y lo custodia en su banco de conocimiento Conocer, al que puede acceder cualquiera para consultar. Entonces decimos, oye, hace 20 años muchas de las habilidades eran muy operativas, Sí, claro. manuales, de ¿no? carácter técnico básico. Sí, manufacturas. Pero hoy la demanda es justamente lo que comentas, Verónica. O sea, es una mayor digitalización. O sea, hoy requieres que estas personas ya manejen el Internet de las cosas, ya manejen la parte de la automatización e incluso hasta la parte de robótica. Claro. Y entonces ya las habilidades vienen Hacia siendo allá más vamos. complejas. Sí. Y estas también son estandarizables. O sea, es decir, también las ponemos en este documento que es la referencia para que después de ahí podamos tener un elemento de evaluación y, por supuesto, primero, de capacitación. Y entonces ya tenemos una alineación mucho más, obviamente, mucho más óptima. Y aquí es donde yo digo, me paso al otro elemento, la normalización y la certificación previa evaluación. El certificado de competencia es declarar competente a una persona para algo. Sí. Y la parte interesante es que el sistema tradicional se apoya mucho en la parte de información y de conocimiento. La transformación es al sistema de competencias es, Javier, evaluar que la persona tenga, aparte del conocimiento, la habilidad de utilizar en su potencial ese conocimiento ok. para hacer algo productivo o asistir a un proceso determinado. Y de esta manera ya evalúas habilidades, aptitudes y también conocimiento. Entonces es una parte mucho más integral. Y ahí nos apoyamos con la red de prestadores de servicios del Conocer, que son por lo general instituciones de educación media superior y superior, Públicas y privadas. públicas y privadas. Pepe. Esa es justamente la parte que iba a preguntar. En este programa, ¿cómo encajan las universidades? Los tecnológicos es una parte y la otra. Viene, pues no sé cuántos, 800,000 Dreamers, no sabemos Claro. cuántos. ¿Cómo se van a incorporar a este proyecto? Fíjate, José, qué interesante que haces esta pregunta, pero primero quisiera comentarte un poco lo que estamos asistiendo para acompañar al sistema de educación superior. Hay un dato interesante, creo que esta administración federal del presidente Peña ha vivido, obviamente, y ha construido las condiciones para tener quizás los niveles récord de empleo. ¿Sí? O sea, realmente ha sido un sexenio realmente de un gran incremento en el empleo. Y obviamente esa es la parte importante. Teníamos que tener obviamente la incorporación mucho mayor. Los beneficios obviamente del empleo para la economía son sustantivos, son importantes. Obviamente dinamizar, disminuye carga social, por supuesto, para la cuestión de la población. Hay una cuestión de todo un círculo virtuoso en torno a ello. Pero si evaluamos, por ejemplo, a pesar de que ha habido un incremento en la cobertura de educación superior, todavía tenemos una asignatura en la parte de la incorporación de los jóvenes de profesionistas al mercado laboral de una manera mucho más eficiente. ¿Sí? Entonces, lo que estamos haciendo con muchos modelos de instituciones de educación superior, llámese autónomas, y del sistema de tecnológicos federales y politécnicas y universidades tecnológicas, que es un sistema realmente muy generoso y de mucha cobertura, y este sexenio ha incrementado también esta cobertura territorial, es que trabajemos en los últimos semestres con la adaptación de un estándar de competencias. Es decir, que si el joven está próximo a egresar, independientemente de que va a tener el título, que tenga una certificación de una competencia específica. Es decir, un ingeniero de carácter en computación que tenga la certificación en la programación de un código especial, ¿sí? O
la parte, por ejemplo, de aplicaciones específicas. Si la persona obviamente ya está en ese tramo de la parte de tecnología o de informática, pueda tener el certificado de desarrollo de aplicaciones en dispositivos móviles, que es algo muy específico. Sí, muy especializado. Es quizás, ¿por qué? Porque en los primeros años, pues difícilmente sería deseable que llegue a puestos de dirección o gerenciales, pero esto le permite de entrada entrar al sector productivo. Sí, acortar a lo mejor la Acortar. ruta crítica hacia niveles ejecutivos. Y entonces está ahí su título, pero aparte tiene una certificación. Y pudiera citar el caso de éxito de la Universidad de Tijuana, la Universidad Tecnológica de Tijuana, donde prácticamente trae en su primer año arriba del 90% de empleabilidad en los jóvenes. Justamente con este programa de 2 estándares de competencias. 90%, o sea, 9 de cada 10 se contratan. Con 2 estándares de competencias, ¿verdad? Antes de que terminen su periodo de licenciatura o de ingeniería. ¿Y la media nacional cuál es? Bueno, es obviamente mucho más inferior, ¿verdad? Y obviamente hay cuestiones. El desempleo, por ejemplo, en jóvenes profesionistas es superior a la tasa de desempleo general, ¿sí? 5.4 contra 2.9, por ejemplo. Entonces, o sea, ¿por qué? Porque por supuesto que hay menos trabajos mejor remunerados, ¿verdad? Obviamente en la parte superior de la pirámide, pero obviamente esto contrasta con lo que nos dicen los empleadores. Los empleadores dicen, oye, yo sí tengo déficit de talento, o sea, sí estoy demandando, o sea, es decir, hay oferta de jóvenes preparados, pero quizás no todos están perfectamente con las habilidades que requiere el sector productivo. Claro. Pero, Bueno, y luego nos vamos a un corte. Más bien te Después de quería la preguntar si el caso que también se usa mucho, digamos, y es como paradigmático de esta cuestión de empatar justamente las necesidades con la oferta educativa, por ejemplo, en el tema aeronáutico, por decir, es un buen ejemplo, digamos, Claro. de una industria que se establece y que al mismo tiempo demanda no solo profesionistas de alto nivel, sino también de preparación técnica, y entonces hay una amplia gama de demanda laboral, pero con ciertas especificaciones, y eso sería un buen caso, digamos, de lo que se está haciendo en certificación de competencias. Es que el caso, por ejemplo, de la industria aeronáutica pasa un tanto así como esta evolución que hemos tenido con la parte de la revolución 4.0. Sí. O sea, es decir, industrias emergentes en las que no teníamos justamente la previsión de generar talento para ello. Claro. Y entonces pudiéramos decir, bueno, vamos a prepararnos para 4 años que salgan los primeros ingenieros en esta especialidad, pero también tenemos la condición de que la mayor demanda está en la parte operativa, en la parte técnica. Sí. Y estos obviamente pueden tener una conversión a sus habilidades teniendo un tronco como una especialidad de ingeniería, de máquinas, herramientas de precisión, sistemas y con un estándar, ¿verdad?, que afine su habilidad para poder incorporar a estos trabajos. Quisiera comentar, por ejemplo, para que se entienda y que no se piense que somos una entidad que desarrolla o intenta interpretar las necesidades del sector productivo desde la lejanía de un cubículo académico. Sí. O sea, Sí. porque Sí, si no exacto, se rompería el se sentido. desfasa, Claro, sí. Realmente la fortaleza de conocer es el apoyo metodológico para el desarrollo del estándar, pero quien lo desarrolla es la gente que tiene la autoridad técnica, profesional, operativa y práctica, y que está en el día a día. No son ocurrencistas. Sí. No, Es decir, vale. Exacto. Déjame hacer, Alberto, compañeros, una pausa. No se vaya, regresamos después de un corte a las conclusiones. Esto es Mesa Cuadrada. Bueno, ya estamos de nueva cuenta en esta segunda parte del programa. Pepe, ¿tienes algún...? Sí. Vero, hablabas de la aeronáutica como un tema donde se requiere mucha especialización y se Técnica. requiere mano de obra. Pero viene otro con las reformas del energético, por ejemplo, y hay otros, o sea, no es el único. ¿Qué se está haciendo en estos campos para formar? Porque hay lugares
como Tamaulipas, que se impulsaron universidades y aparentemente no han tenido mucho eco. No ha habido mucho respaldo, quizá ni presupuestario por parte del gobierno del Estado, ni de manera estudiantil. Esa sería una parte. Y yo sigo pensando en los Dreamers. Sí. ¿Qué se va a hacer con ellos? Claro. Sí. Gracias, Pepe. Mira, voy a abordar directamente el caso de los Dreamers, de los mexicanos en retorno, porque es una política que instruyó el presidente de la República, tratar de ser solidarios con este grupo importante de mexicanos que se sienten amenazados por regresar a México. Y bueno, la primera es hacer toda la parte de la incorporación al sistema educativo de los jóvenes y de los hijos de migrantes para que sean de manera expedita en la incorporación. De incorporación. Y la otra vertiente que mencionó el presidente es asistirlos, apoyarlos para su pronta incorporación al mercado laboral formal. Y entonces aquí Conocer juega una pieza fundamental. El secretario Nuño pidió en la Junta de Gobierno del Conocer que se entregara, pues se hiciera prácticamente a su mínima expresión el costo del certificado a $1, ¿sí? A $1. ¿Para qué? Para que pudiéramos recibir, asistir y orientar a los mexicanos que han estado en Estados Unidos desarrollando una determinada actividad y que para lo cual no tienen documentos oficiales que acredite esa experiencia, esa competencia, ese conocimiento. Y entonces aquí el sistema de competencias cabe de una manera precisa, porque lo que evaluamos realmente más que una ruta de desarrollo académico es las habilidades que ella domina. Claro. Sí. Y entonces, sin necesidad de capacitación previa, la persona puede asistir a una entidad acreditada a Conocer, que es parte de esta red de educación media superior y acreditar sus conocimientos. Es decir, yo ya sé manejar en la industria de la construcción, por ejemplo, con pericia un montacarga, una grúa de altura, ¿sí? En la parte, por ejemplo, en la industria turística, por ejemplo, yo fui, digamos que capitán de meseros con la parte del dominio inglés. Y acreditas estos oficios, con el Conocer, con el certificado. Y es, obviamente, mucho más rápida su incorporación al sector laboral. La empleabilidad, como es dices correcto. tú. Y quisiera, si me permites, Enrique, comentar la parte de la energética, porque aquí hay un tema fundamental. Y me regreso a la cuestión de hacerlo con los sectores que realmente que son los sustantivos. Ahí la hace con la Secretaría de Energía, particularmente con el subsecretario Leonardo Beltrán. Establecimos un grupo de trabajo para justamente Conocer asista el proceso de la normalización y transferencia de conocimiento y prácticas internacionales. Tenemos 3 vertientes, uno con la parte del Instituto Francés del Petróleo, otro con la Unidad de Certificación de Competencias del Sector Energético de Escocia, y también con la parte australiana. Entonces, son convenios que ya Conocer está haciendo, pero de empresas que ya tienen, o de países que tienen empresas que ya tienen negocios en México o están en cierre de tener negocio en México. Es decir, que seguramente habrá empresas de estas nacionalidades que van a tener, obviamente, participación en los negocios de la parte de hidrocarburos, particularmente. Entonces, es cómo aprovechar estas prácticas globales y qué tan compatibles son con la condición de la dinámica económica nacional. Entonces, esa es la vertiente. Y sin duda, bueno, es también un trabajo de prospectiva para tratar de identificar también dónde van a tener estos repuntes de demanda ciertos perfiles ocupacionales que no teníamos antes de la reforma energética, porque son negocios nuevos, o anteriormente solamente los detentaba el Estado. Sí, claro, muy bien. Por supuesto. Don Javier. Gracias. Sí, tenía una inquietud. En este mes de septiembre siempre se lleva a cabo la ceremonia de inicio y clausuras del sistema educativo militar. Y yo estuve leyendo algunos reportajes, algunas interesantes experiencias de justo cómo las Fuerzas Armadas se sumaron al programa de Conocer en este proceso de actualización. ¿Cuál fue la experiencia en ese sentido? La verdad es que con un gran reconocimiento para las Fuerzas Armadas, que obviamente si una institución
tiene el esquema de meritocracia, es justamente el servicio, las Fuerzas Armadas, el sistema militar. Y de una forma, el Sistema Nacional de Competencias, como ustedes se los he compartido, pues es transversal, o sea, no incide en un determinado sector vertical, sino es prácticamente con todos los sectores productivos y sociales. Y lo que se aspira es que la persona se abra paso a través del aumento de sus capacidades y habilidades y que esto incida en un mayor reconocimiento de sus resultados y logros. En el caso de las Fuerzas Armadas, ellos tienen sus propias certificaciones en la parte de la academia militar, pero había muchos otros oficios que no entraban en el rango de la titulación, que eran complementarios a la actividad de las Fuerzas Armadas y que acudieron a conocer para estandarizar muchas actividades complementarias que no necesariamente tienen el título obviamente de título de nivel superior. Y ahí obviamente ellos adoptaron el modelo, pero también sé que obviamente han adoptado mucho de el sistema de competencias para hacer una reforma en su gestión educativa y vamos a entregar muy pronto algunos certificados ya de la primera generación de actividades que tienen que ver con la parte de la gestión que tiene el Ejército Mexicano. Porque incluso leí que hasta los instructores también estaban en ese proceso también, ¿no? Porque la cuestión práctica, todos sus esquemas de incorporación, tanto de gente que participa en la cuestión de la gestión educativa, como la gente que contratan para ello, tiene que tener la certeza previo certificado, y es una cuestión de concurso, es un elemento justamente de certeza de calidad. Entonces, toda la persona involucrada en la instrucción está certificado justamente en la competencia para poder instruir cursos. Entonces, garantiza una cuestión de calidad. De doble garantía, sí, de instructores y de estudiantes. Salió redondo en ese. A mí me parece muy importante, diría yo, acercarnos al final, este vínculo con el sector privado. Me parece realmente, digo, en términos ya prácticos, ¿no? En términos de esta política, lo que mencionas tú del tema del empleo, Verónica, y el esfuerzo que se ha hecho en esta administración de casi 3 millones de empleos, me parece que finalmente este vínculo, ¿no? Es el sustantivo dentro de lo que están haciendo ustedes, ¿no? Porque es lo que va a redundar en un trabajo. Por supuesto. Al final es lo que queremos, trabajos y bien pagados. Sí, y anticiparnos justamente a una cuestión de perspectiva con la información que tenemos. De que viene. Verónica nos comentaba hace unos momentos el esquema de formación dual, ¿sí? Entonces, esta relación que tenemos y que se ha intensificado mucho a través del secretario de Educación con el gobierno alemán. Sí, del modelo alemán. Del modelo alemán. de Entonces, lo que estamos haciendo con la Subsecretaría de Educación Media Superior, de que dirige el doctor Rodolfo Turán, es asistir que este esquema sea en base a estándares y justamente en este apoyo también con la parte del sistema de formación dual, que obviamente ellos tienen siglos haciéndolos y haciéndolo bien. El esquema, por supuesto, del maestro y el aprendiz. Y que el joven pueda incorporarse de manera previa, antes de concluir sus estudios, a un esquema ya de práctica vivencial. Con la tutoría, obviamente sin perder la tutoría de la educación formal, pero con estándares de competencias que generen la pertinencia en su formación. Claro, Doctor, gracias por haber venido. Muy interesante. Te agradecemos mucho que haya estado con muchas nosotros gracias. el doctor Alberto Alaer. Gracias, doctor. Gracias, Vero. Nos vemos la próxima. Gracias, doctor. Gracias, buenas Gracias, noches. Pepe. Buenas noches. Y gracias a usted que nos hizo el favor de acompañarnos en una emisión más de Mesa Cuadrada. Gracias, pues, en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo. Y hasta la próxima. Secretaría de Educación Pública.